Pollo, ¿tienes ciática? Bueno, pues hoy te traigo 20 datos imprescindibles que tienes que conocer cuando sufres ciática. Pruebas diagnósticas, consejos, ejercicios, todo aquello que debes conocer para aliviar tu dolor. Primer dato, una cosa que desconocéis, la ciática no es una enfermedad, es un síntoma. Cuando se irrita el nervio ciático y nos baja el dolor por la pierna, ese es el síntoma. En el 90% de los casos suele ser por una hernia discal, otro 5% por una estenosis y otro 5% por una anterolistesis. 2. ¿Cómo diagnostico correctamente mi ciática? Tenemos que ver si tenemos un problema de hernia y con eso tenemos que hacer una resonancia magnética. La resonancia magnética nos permite ver las partes blandas y las partes duras de nuestro cuerpo y nos va a ayudar a saber si la ciática viene de un lado o viene de otro. ¿Cómo puedo detectar si tengo una ciática en casa? Pues con la ayuda de una persona, por ejemplo un médico, podría levantarte la pierna y hacer un test de la SEC o pierna recta elevada. Y es tan sencillo como tumbarnos, nos levantaría la pierna y llegando a los 15, 20, 30 grados, sufriríamos una irradiación. Eso quiere decir que el nervio está comprimido y no puede moverse correctamente. 4. No todas las ciáticas necesitan una cirugía. Tan solo un 10% de las hernias, protusiones o problemas en la columna que dan una ciática necesitan una cirugía. Problemas tan serios como tener incontinencia o debilidad muscular. 5. La pregunta del millón. ¿Cuánto va a durar mi ciática? Bueno, chicos, cada persona es un mundo. Las ciáticas leves, algo suave, algo que, bueno, pues no es muy serio, nos puede durar entre 4 y 6 semanas, sí, como estáis oyendo. Pero una ciática moderada o grave nos puede durar hasta los 6 meses e incluso años si no se tratan. Y como supongo que no quieres estar con una ciática más de X meses, te van a interesar mucho los datos que voy a dar a continuación. Acompáñame. Remedios naturales, tratamientos caseros. Vamos con el sexto dato. Podemos poner un poquito de frío en toda la zona donde nos duela durante las 48-72 primeras horas de sufrir esa ciática tan aguda, tan incómoda. Pasado ese tiempo podemos empezar a aplicar con un saco de semillas calor en la zona, con lo que conseguiremos es una relajación, una analgesia y que se empiece a desinflamar la zona y también a quitar la tensión de los músculos. 7. Cúrcuma con pimienta negra. La cúrcuma tiene propiedades antiinflamatorias naturales y combinada con la pimienta negra mejora su absorción. No te prives de algo tan sencillo. 8 chicos, vitaminas B2, B6 y B12. Podéis adquirirla en alimentos como el hígado de res, atún, salmón, sardinas, leche y derivados y huevos. Va genial para estimular vuestro sistema nervioso. 9º dato, remedio natural que siempre viene muy bien, darnos un masajito todos los días. Si utilizáis encima aceites o cremas que puedan llamar arnica, hipericum, malalecua, caléndula, pues os puede venir muy bien y este masaje lo vamos a realizar durante al menos 5 minutos en la zona de dolor. De todos he sabido que el masaje nos ayuda a aumentar la circulación y a reducir el dolor. Ejercicios y terapias físicas para reducir el dolor de nuestra ciática. 10º dato, el estiramiento del piramidal, un músculo que está contrastado científicamente que cuando lo estiras disminuyen los síntomas de tu ciática. Vamos a poner nuestro pie izquierdo sobre nuestra rodilla derecha, vamos a agarrar nuestra rodilla derecha y ya estaríamos haciendo un estiramiento de toda la musculatura glútea y piramidal. En el puesto número 11 tenemos yoga y pilates. Hacer esta disciplina durante 2-3 veces a la semana nos viene muy bien. Ejercicios tan simples como el maometano, nos sentamos sobre nuestros talones y hacemos una autoelongación de la columna estirando toda la parte posterior, y la cobra, que básicamente es esta postura donde vamos a estirar toda la zona anterior. 12. Automasaje con algo tan sencillo y tan común como pistolas de masaje. Lo vamos a hacer tanto en la lumbar, zona que nos afecta directamente el proceso de la ciática, y también en toda la zona glútea, ya que hemos hablado que soltando la zona glútea y soltando el piramidal conseguimos relajar y mitigar nuestros dolores de ciática. 2-3 minutos en cada zona nos va a ayudar a diario a mitigar el dolor de ciática. Y si no tenéis pistola de masaje, con una pelotita podéis realizar también el masaje. En el puesto número 13 tenemos un ejercicio que es imprescindible para todo el mundo que sufre ciáticas, neurodinamia. Nos vamos a tumbar, vamos a coger nuestras manos y las vamos a pasar por detrás de la rodilla, vamos a levantar la pierna hasta que haya un poquito de síntoma de irradiación y mirad, cuando subo el pie, miro hacia arriba, cuando bajo el pie,
miro hacia abajo. Esto es un ejercicio de neuromodulación que nos va a venir tremendamente bien para mitigar nuestro dolor de ciática. Mitos y verdades. En el número 14, un mito. Si tengo ciática, debo de estar en la cama. No, señores, la deambulación temprana, los ejercicios que puedas soportar, te van a ayudar a estar antes mejor. Muévete todo lo que puedas. 15, pedazo de mito. El frío le va mal a la ciática. No, señores, en las primeras 48 o 72 horas, o si tienes un proceso agudizado, después de estar 3 meses con tu ciática te vuelve a doler muchísimo, el frío es una de las cosas que te van a ayudar a sentir menos el dolor. Así que utilízalo con cabeza y utilízalo sobre todo cuando merezca la pena. 16, ¿verdad? Como un templo de grande. El sobrepeso hace que la ciática sea más ciática. ¿Por qué? Porque el sobrepeso comprime más los discos intervertebrales y hace que lastre toda la biomecánica en una discopatía o en un problema de ciática. Adelgazar si tenéis ciática, os irá muy bien. Dato número 17. Cuando os lo digo en consulta, no os lo creéis. Si sufrís una situación de estrés, el dolor es más dolor. ¿Por qué? Porque el estrés hace que haya más tensión muscular y que percibáis el dolor con más dolor. Gente con estrés alarga sus procesos de ciática entre un 15 y un 20% fácilmente. 18. Controla tu postura. Sentarse con la espalda recta y usar una almohada lumbar puede reducir el dolor de tu ciática. #19. Fortalece tu core. Los ejercicios para fortalecer los músculos abdominales y lumbares ayudan a eliminar el dolor de ciática. Por último, el dato número 20. Si tu ciática persiste más de 6 semanas, por favor, ponte en contacto con un profesional, con un médico, con un fisioterapeuta. No puedes tener incontinencia urinaria, no puedes tener debilidad de piernas, no puedes tener dolor a diario. Tienes que ver bien de dónde viene esa ciática, hacer un programa de ejercicios o incluso una intervención quirúrgica. La ciática es dolorosa, pero con un buen diagnóstico, cambios de estilo de vida y algunos remedios naturales puedes aliviar el dolor y evitar recaídas. Escucha tu cuerpo y actúa a tiempo. Espero que te hayan gustado estos 20 datos imprescindibles que tienes que conocer si sufres ciática. Tenemos el canal lleno de vídeos con ejercicios, remedios naturales para mitigar el dolor de tu ciática. Solo si tú quieres, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.